Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Nuevamente los saluda Víctor Gloria. Pues ahora estamos invitados a esta gran iniciativa del INA Estado de México que se llama Café Virtual. Bueno, en este caso Cafeína Virtual, pues por la cuestión de la pandemia. La verdad es que estoy muy emocionado esta tarde porque pues es un tema de gran importancia para, en este caso, nuestro municipio y para muchos municipios en nuestro país. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a platicar acerca de la sinergia que debe de existir entre gobierno, comunidad y cultura. En este caso, pues haremos un análisis desde la óptica de un politólogo, de un servidor, comentarles que mi formación profesional es precisamente la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, la cual estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues como ustedes podrán ver, traigo mi corbata de la UNAM, muy orgulloso de ser universitario y también mexiquense. Por lo tanto, pues es doble mi emoción porque voy a hablar desde el punto de vista de desde la academia, puede decirse, desde el punto de vista de un politólogo, para lo cual me preparé durante 4 años y medio en la facultad, y también vamos a platicar de algunas cuestiones de este municipio en donde ahora me precio, o más bien me honro, en ejercer como 10º regidor, lo cual también me llena de mucho orgullo porque pues como cualquier profesionista, uno siempre sueña en ejercer la carrera para la cual estudió y yo me siento afortunado. Platicarles un poco de mi trayectoria, vamos a cortarla un poco. Estuve trabajando en el INE en dos procesos electorales federales, en 2009 y 2012, y posteriormente me incorporé a la Cámara de Diputados como asesor en la 62 legislatura, y en la siguiente legislatura, en la 63, pues ya tuve la oportunidad también, pero ya en la coordinación de asesores, en este caso en la bancada del Partido Verde. Eso fue una gran experiencia para mí porque tuve la oportunidad de acercarme a la problemática de la sociedad desde mi disciplina y también desde un punto neurálgico en el entramado institucional en donde se toman decisiones muy importantes para la sociedad. Y pues esta conversación también no sería posible si no fuera por la invitación que me hizo a bien hacer el arqueólogo Luis Antonio Huitrón, al cual le agradezco mucho. He tenido conversaciones con él, no tantas como yo quisiera, pero la verdad ha sido una persona a la que yo he seguido mucho en redes, su trabajo excepcional en el INA Estado de México, y también pues a mi amiga la licenciada Daniela Tobar Ortiz, con quien también hemos trabajado muy de cerca, sobre todo para un tema que platicaremos un poco más adelante, que es la firma del convenio entre el INA Estado de México y el municipio de Tepoztlán, que es un documento que nos va a permitir a nosotros como municipio tener una coordinación con el INA y de esta manera dar una mayor cobertura y protección al patrimonio municipal que nosotros tenemos el honor de compartir con todo el mundo. Pues esta es una plática que tiene muchas vertientes, sobre todo porque hablar de temas de cultura, hablar de temas de sociedad, siempre es muy apasionante y siempre tiene mucho material. En este caso, pues quiero empezar a platicar un poco acerca de qué es la cultura, ¿no? La cultura tiene muchas acepciones, muchas definiciones, pero en el campo de la ciencia política nosotros la empezamos a estudiar con una definición un poco más, digamos, nos apegamos a una definición más sencilla, que también por decir sencilla no quiere decir que tenga su complejidad, pero la cultura nosotros la percibimos como la transformación del entorno, es decir, que todo aquello que el ser humano haga para transformar su entorno tiene que ver también con cultura. Nosotros normalmente podríamos caer en el error de pensar
que la cultura únicamente se puede llevar a cabo, se puede conocer en museos, en teatros, en centros artísticos, en ruinas arqueológicas, pero la verdad es que la cultura también la hacemos nosotros. La cultura la hace cada individuo porque cada uno de nosotros también forma cultura en el momento en que transformamos nuestro entorno, en el momento en el que participamos con otras personas. En este sentido, pues también comentar que el ser humano es un ente social, un animal político, como nos gusta decir a los politólogos, pero esta cuestión de vivir en sociedad es muy importante porque el ser humano se empieza a congregar para satisfacer muchas de sus necesidades básicas, y llegamos a un punto de, digamos, de perfección de las instituciones, a tal grado que se crea, por ejemplo, el Estado moderno, que es la construcción social en la cual nosotros vivimos actualmente. ¿Por qué es importante hablar del Estado moderno y la cuestión de la cultura? Por la cuestión de que dentro del Estado moderno se crean muchas instituciones, entre ellas las que están encargadas de proteger o de alguna manera aumentar el conocimiento, el acercamiento hacia la cultura. Los elementos del Estado moderno son 4, que es la población, el territorio, el gobierno y la soberanía. ¿Por qué es importante estos 4 elementos? Porque cuando nosotros hablamos de cultura, normalmente también hablamos de un acercamiento o de una coyuntura histórica en donde la población que se incluye dentro del Estado comparte, es decir, nosotros como integrantes de un mismo Estado compartimos historias, compartimos creencias, compartimos símbolos con otras personas que también conviven con nosotros, y eso va formando una cultura dentro del territorio, en este caso, digamos, el territorio nacional, el territorio mexicano. Tenemos una cultura muy rica también por la herencia indígena que compartimos todos los mexicanos, la herencia histórica, y esto es muy importante porque favorece la cohesión social. Es decir, que si nosotros no tuviéramos esa herencia histórica y esos puntos que de alguna manera nos identifican con los demás, no tendríamos una cohesión y sería muy complicado convivir, incluso identificarnos como mexicanos o como pertenecientes a cualquier otra nación. En este caso, pues con la creación del Estado moderno mexicano, que viene después de la Revolución, empiezan a construirse ya las instituciones con las cuales nosotros convivimos, muchas de ellas actualmente. ¿Por qué menciono esto? Porque la conformación de una cultura nacional se da después de la Revolución, cuando se considera necesario que los mexicanos empiecen a pensar en comunidad, empiecen a pensar en un pasado y en un futuro histórico que a todos los englobe y que nos lleve hacia una idea de nación, pues de manera homogénea. Esto no hubiera sido posible sin el movimiento, por ejemplo, de aquellos grandes muralistas que nos han dejado una gran herencia, y que ahora todo ese patrimonio que dejaron, ese patrimonio histórico, nos pertenece a todos y a todas los mexicanos y mexicanas, y que debe de ser protegido y también conocido. Es ahí donde se crean instituciones tan importantes como en este caso el INAH. Recordar que el INAH está celebrando sus 80 años de haberse constituido a nivel nacional, y en el Estado de México acaba de cumplir sus 40 años también como un organismo protector del patrimonio. En este sentido, encontramos que los elementos comunes, como ya lo mencioné, que son la historia, las costumbres y las tradiciones, también tienen que ver con los simbolismos que a la sociedad le llaman la atención y que los ayuda a tener esa identidad de la cual les hablaba. Por ejemplo, uno de los simbolismos que nosotros tenemos más presentes muchas veces es los símbolos, por ejemplo, de nuestra Universidad Nacional, los símbolos patrios, ¿no? A mí, por ejemplo,
Me encanta esta taza porque me recuerda mi pasado en la Cámara de Diputados, desde la cual aprendí mucho. Y son esos elementos que nos van reuniendo en comunidad, porque nos dejan anécdotas, nos dejan una historia en común. Por eso les mencionaba yo que es importante saber que la cultura también la hacemos nosotros. ¿Por qué? Al respecto de la cultura existen dos paradigmas. Una que es la diversidad cultural, que tiene que ver con la creatividad social, y esto es lo que les mencionaba, que todas las asociaciones humanas pueden crear cultura. Nosotros hacemos cultura en la familia, hacemos cultura en la escuela, hacemos cultura en el trabajo, porque ahí tenemos costumbres y vamos generando también una serie de historias. En comparación con el otro paradigma, que tiene que ver más con las bellas artes, más con la cultura patrimonial y más con la cultura monumental. Esto es ya más acercado, por ejemplo, a los museos, a las presentaciones de danza, a las esculturas, a los grandes edificios que nos han heredado, por ejemplo, nuestros antepasados, ya sea nuestros antepasados indígenas o también los grandes edificios ya de la época colonial, de la cual pues podemos disfrutar todos de manera pues normalmente podemos irlos a visitar, pero ahora con la pandemia pues todo esto se ha detenido. Es importante pensar en esto porque muchas veces dejamos de darnos cuenta de toda esa riqueza histórica que tenemos a nuestro alrededor, pero también pensar en la riqueza histórica que tenemos como individuos y que tenemos también con nuestras personas cercanas, porque eso también genera una cultura y eso nos genera una identidad. En este caso, también vamos a observar que desde el análisis político, la cultura también se relaciona con el poder. ¿Por qué? Como les mencionaba, los símbolos son muy importantes también dentro de la cultura y también son importantes también en las cuestiones políticas, porque de esta manera podemos identificar ciertos elementos que permiten a los individuos identificarse también con esas corrientes políticas a las cuales uno puede acercarse o a las cuales uno puede apoyar. En este sentido, ya entraríamos a la plática o a la cuestión de la responsabilidad de las autoridades en la cuestión del cuidado del patrimonio cultural. Normalmente, más bien no normalmente, siempre, cuando se habla de alguna política pública, necesariamente tenemos que llegar a la cuestión presupuestal. ¿Por qué? Porque ninguna política pública puede funcionar si no hay un presupuesto que ejercer. En este sentido, históricamente y tristemente, la cuestión cultural no se ha tomado no se le ha dado la importancia por parte de los niveles de gobierno que funcionan en nuestro país, y esto ha generado que haya deterioros en muchos de los patrimonios culturales que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, el presupuesto en el Estado de México en cuanto a la clasificación administrativa global, en 2019 se le otorgó a lo que sería el área de cultura estatal un presupuesto de 3.022 millones de pesos. Aquí podemos apuntar que para 2020 hubo un ligero aumento porque se le dio 3.137 millones de pesos aproximadamente, 37,87 millones más o menos. Y pues esto, a pesar de que representa un aumento, no es suficiente. ¿Por qué? Porque el patrimonio cultural es muy amplio y no solamente estamos hablando del resguardo, por ejemplo, de edificios históricos o de áreas arqueológicas, sino estamos hablando también de actividades que se realizan por las diversas instituciones o diversas organizaciones que tienen que ver con la cultura. ¿Esto en qué se traduce? Por ejemplo, en los festivales culturales, en los, no sé, en los acercamientos con algunas agrupaciones teatrales, con festivales de cine. Todo este presupuesto va dirigido a estas actividades y entre menos presupuesto haya, menos tenemos para ejercer en materia de cultura, y esto nos va atrasando en las actividades que se pudieran llevar a cabo. Y esto limita también el derecho a la cultura que tienen todos los seres humanos. Comentar un poco de la estructura
de gobierno, desde lo que son nuestros representantes electos, en este caso desde el nivel federal, tenemos, por ejemplo, que para darle atención a la cuestión de la cultura existe la Comisión de Cultura y Cinematografía. Aquí quisiera hacer un paréntesis, permítanme, porque la cultura y la educación van siempre de la mano, pero también hay que hacer la división porque la educación tiene que ver más bien con la enseñanza del conocimiento, y la cultura más bien nosotros la percibimos como una cuestión de creatividad. Esto no quiere decir que la educación no sea creativa o que la cultura no tenga que ver con la enseñanza, pero en cuestiones de administración pública es necesario separarlas para darles una mejor atención dependiendo de las áreas que pues dependan de ellos, porque por ejemplo no es lo mismo la atención de una casa de cultura que una primaria, porque tienen actividades diferentes, si bien en las dos se realizan actividades que van relacionadas tanto con la creatividad como con la modificación del espacio y el aprendizaje. En este sentido, en la legislatura estatal tenemos que existe una comisión también, pero aquí vamos a encontrar algo muy interesante. En la legislatura estatal la comisión se llama de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Esto puede causar algún tipo de sobrecarga en las actividades que tiene esta comisión, porque como pueden ver, atiende educación, que ya mencionamos en qué rubro más bien se concentra, la cultura, la ciencia y la tecnología, que si bien las cuatro áreas están muy relacionadas, también estamos viendo que a la cultura no se le da un espacio para sí misma, sino que se le relaciona con otras disciplinas, y esto también a veces interviene en la elaboración de las políticas públicas, porque ahí empieza a haber un poco de confusión. Puede ser que se esté pensando en ejercer o en otorgar un presupuesto para educación, y entonces aprovechando, digamos, de una vez de ese presupuesto de educación, también se toma parte de ese presupuesto para realizar actividades culturales, y esto también provoca una disminución en las actividades que se pueden llevar a cabo. En este sentido, vamos a aterrizar un poco la conversación. Vamos a ver. Ay, vamos bastante bien de tiempo. En el caso de Tepotzotlán, en el caso del municipio donde pues yo tengo esta actividad ya como regidor, tenemos dos direcciones: la Dirección de Cultura y Bienestar Social y la Dirección de Educación. En nuestro municipio, hace algún tiempo, estas dos direcciones estaban fusionadas en una sola, pero desde esta administración se ha decidido separarlas. Esto marca también una división interesante, porque tenemos una dirección de educación que se encarga exclusivamente de los temas educativos, y en el caso de cultura tenemos ya a personal que debe de estar especializado en actividades culturales y que debe promover actividades ya más enfocadas en la creación y en el fomento a la cultura, ¿no? A ese cariño que se le debe tener a la cultura, toda vez también que esto es muy importante, porque nuestro municipio es considerado o era considerado dentro de los pueblos mágicos hasta esta modificación en donde ya el programa federal pues ya no tiene recursos, pero hasta el momento se mantiene esa distinción. Entonces, para un municipio como el nuestro, en el cual encontramos elementos culturales monumentales, es muy importante que la población se identifique con esa historia, se identifique con esos elementos monumentales, pero que también estén conscientes de que generar o integrarse a actividades de cultura también es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano es un ser que siempre está activo. No podemos quedarnos únicamente felicitándonos por tener el Museo Nacional del Virreinato, por ejemplo, y dejar a un lado a los nuevos creativos. También en Tepotzotlán hay un número importante de artesanos
que también están muy interesados en esta cuestión de la creatividad cultural. Pero aquí vamos a encontrar también una cuestión interesante que tiene que ver con un concepto que es el de la economía naranja, el cual fomenta que las ideas y la creatividad también se conviertan en una fuente de recursos económicos para los creativos. Esto a veces choca mucho con la concepción de cultura, porque el artista es una persona, o el creativo es una persona que tiene un espíritu muy libre, que debe de estar casi siempre de alguna manera suelto, no tan atado a las cuestiones burocráticas, por ejemplo, porque entonces empieza a perder o siente que empieza a perder ese empuje creativo. La economía naranja, en este sentido, presenta diversas propuestas para que el creativo pueda obtener un beneficio y que también su creatividad sea retribuida. Nosotros conocemos a muchos artesanos que desafortunadamente pues no obtienen ningún recurso y eso los lleva muchas veces a dejar su actividad primordial. Pero bueno, pensé yo que teníamos mucho tiempo, pero creo que ya me he pasado un poco. Vamos a irnos un poquito más rápido. En la cuestión de qué es lo que hace la autoridad, en este caso los regidores, que nosotros somos un vínculo muy importante con la sociedad y somos la voz de la ciudadanía dentro del cabildo, somos la voz de la comunidad en el cabildo. Aquí es en donde nace la verdadera importancia entre esta sinergia que deben de tener tanto el gobierno con la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad se acerca con la autoridad y nosotros como autoridad estamos obligados a dar soluciones y a escuchar la problemática de la sociedad. Debo de comentar que me llamó mucho la atención y me dio mucho gusto que a partir de la publicación de esta plática, pues la gente tuvo respuestas, tuvimos por ahí algunos comentarios en redes sociales y me comentaban acerca de un puente histórico aquí en Tepotzotlán que se encuentra a un lado de la estación de bomberos y pues nos decían, ¿no? Pues es que este puente existe antes de estas construcciones modernas de las bodegas que se han ido asentando en el municipio y es muy importante que le pongamos atención y que demos una respuesta para proteger este puente histórico. Al respecto, quisiera comentar que respondiendo a esa exigencia de la comunidad, el municipio ya ha estado participando en coordinación con el INAH Estado de México y estamos próximos a firmar ya un convenio de colaboración para que el INAH, con esa expertise y con esa gente especializada en la cuestión de la protección del patrimonio, pues nos pueda apoyar en la protección de dicho patrimonio, no nada más del puente, sino de todo ese patrimonio que tenemos en el municipio. Hace algunos años, por ejemplo, la misma comunidad que en la comunidad de San Mateo, pues ahí en la iglesia precisamente de San Mateo Apóstol, se dio un fenómeno natural, cayó un rayo en la iglesia, se dañaron algunos de los retablos que están ahí dentro de la iglesia y la comunidad misma se reunió e hizo aportaciones para la restauración de esos retablos y también la misma comunidad le dio aviso a las autoridades y la autoridad también decidió otorgar un presupuesto y también darle el seguimiento para que los trámites administrativos conducentes se llevaran a cabo para la restauración completa de estos retablos. Otro de los temas importantes en donde la comunidad participa es en la cuestión del cronista municipal, en donde pues la elección por parte del cabildo del cronista tiene que ver mucho también con el acercamiento y el conocimiento que tenga el aspirante, que nosotros acabamos de perder desafortunadamente al cronista histórico de Tepotzotlán, don Gaudencio, y nos encontramos precisamente en ese proceso de selección todavía para tener a nuestro nuevo cronista, que debe de ser una persona muy interesada en la cuestión cultural, muy envuelta en la historia de nuestro municipio, pero también muy comprometida con la comunidad.
De la misma forma, estamos ahí pendientes del desarrollo del nuevo plan de desarrollo urbano, en donde también es necesario que se involucre la comunidad para que se señalen las cuestiones o más bien los lugares históricos que la comunidad no desea perder y que nosotros como autoridades debemos de considerar para que el patrimonio histórico no se pierda. Finalmente, pues comentar que sería interesante explorar alguna iniciativa para que la firma de los convenios entre el INAH y los municipios sea una cuestión pues obligatoria cada trienio, para que esta coordinación no se pierda y que todos los municipios y todas las comunidades tengan este respaldo del INAH y que no se pierda ese gran patrimonio y que también se sigan fomentando las actividades de cultura en cada localidad y también con cada individuo. Pues amigos y amigas, ya me he pasado un poquito de tiempo, casi 5 minutos más de los 20 minutos que dura esta plática. Espero no haberlos hecho bolas con todos los conceptos, es un tema muy amplio, pero me da mucho gusto haber platicado un poquito acerca de la experiencia y de lo que podríamos lograr o hacia dónde vamos dando pasos aquí en Tepotzotlán para fomentar esa unidad entre gobierno y comunidad y decirles que pues regidoras, regidores de nuestro municipio estamos siempre abiertos al diálogo y sobre todo a que la gente nos visite en nuestras oficinas y que tengan esa confianza, ¿no? Por ejemplo, se hablaba también de una pirámide que se ha descubierto recientemente, pero también para que sea restaurada o sea investigada de manera correcta, es necesaria la firma de este convenio en el cual estamos trabajando y ya vamos bastante avanzados. Pues sin más que decirles, o más bien por el tiempo, no me queda más que volver a reiterar mi agradecimiento al INAH Estado de México, al arqueólogo Luis Antonio Buitrón y a su equipo de trabajo, y pues esperando que podamos seguir con esta colaboración. Se despide por este momento su amigo Víctor Loria desde el municipio de Tepotzotlán, Estado de México. Muchas gracias. Hasta pronto.